chiquitas con los ejercicios difíciles. Los fáciles, bueno, lo mismo que nos decían los chicos en física a veces. Se quejaban porque hacíamos lo fácil en el pizarrón y le dejábamos lo difíciles para ellos. Entonces después en el final los matábamos, ¿cierto? Con los difíciles. Y venían las quejas, las quejas. Entonces nosotros dejamos en la práctica los más difíciles. Si resuelven esos, los demás los van a resolver sin problema. Por eso algunas cosas les pueden parecer raras. Y ahora lo vamos a aclarar y van a ver que es todo muy simple. No van a tener mayores problemas. ¿Con el cronograma vieron alguna fecha que les resulte inconveniente o está más o menos aceptable? Sobre todo fecha de parciales. Por ahora no tengo otro cronograma de alguna otra materia, así que en principio no tendría problema yo, personalmente. Claro, sí, sí, es verdad. Los problemas van a aparecer cerca de la fecha. Ahí vamos a ver cómo lo resolver. Bueno, voy a ir compartiendo la práctica 1. Ahí tendrían que ver mi pantalla, ¿puede ser? Sí, profe. Bien, 10 puntos, chicos. Vamos avanzando. Entonces, esta es una práctica chiquita, sencilla. Y trata sobre instrumental de medición directa, o sea, los instrumentos que ustedes normalmente conocen y seguramente algunos ya pudieron usar, como voltímetros, amperímetros, batímetros, ¿sí? Tienen la característica de que tiene terminales, ¿no es cierto? Y yo los puedo aplicar directamente a el lugar o los terminales donde yo quiero conocer alguna magnitud, como ser una tensión o una corriente, ¿sí? Se aplica directamente al instrumento y el instrumento, a través de una escala o de un display, me va a dar una indicación que es directamente el valor que yo quiero medir. ¿Sí? Son muy prácticos de utilizar, los procedimientos son muy sencillos y lo que vamos a ver nosotros es cómo emplear estos instrumentos y por sobre todo, además de cómo obtener el valor leído, cómo obtener el error correspondiente a esa medición. En los parciales, cuando resuelvan ejercicios de este tipo, van a ver que muchas veces, por tener una cuenta mal, nosotros no le ponemos mal el ejercicio, a lo mejor se equivocaron al meter un valor en la calculadora. Lo importante es que las expresiones sean las correctas. ¿Sí? Si nosotros vemos que van trabajando bien y usan las expresiones que corresponden, derivan bien y van calculando todo bien, no es tan importante el numerito que obtienen en la calculadora, si bien eso tiene su importancia, ¿no es cierto? Así que lo que yo les pido es que cuando hagan un parcial sobre esto, no escriban el resultado directamente, ¿ok? Desarrollen lo más que pueda todo, que quede bien claro, aunque sea pongan una expresión en base a la cual ustedes calculan. De esa forma, si se equivocan en una cuenta, no van a tener implicancia, si ustedes escribieron bien lo que quieren calcular y está bien expresado, ¿no es cierto? Bueno, mediciones se pueden clasificar de muy diversos tipos y como ya dijimos en la clase pasada, esto es una introducción a las mediciones eléctricas, así que continuamente del principio hasta el final vamos a estar agregando material, ¿cierto? En este caso vamos a hacer una nueva medición, una nueva clasificación y es la que se origina a si queremos medir tensiones alternas o tensiones continuas, ¿no es cierto? Entonces existen instrumentos para medir tensiones continuas y existen instrumentos para medir tensiones alternas. La idea nuestra acá es que ustedes vean qué es lo que mide cada instrumento y los errores que van a observar
cuando midan con el instrumento incorrecto, ¿cierto? En este problema, en el número 1, vamos a utilizar un instrumento que mide corriente continua para medir corriente alterna. Un instrumento de corriente continua lo vamos a aplicar a una medición de corriente alterna, ¿sí? Y vamos a observar qué es lo que nos está marcando el display en la pantalla. ¿Los nuevos que entran pueden ver la pantalla? Perdón, el último que entró, ¿puede ver la pantalla o tengo que volver a compartir? Sí, puede Sí, ver. yo lo veo. Lo veo. ¿Listo? Bueno, nos da como dato una tensión. A las tensiones las vamos a representar normalmente con la letra U, ¿sí? Cuando sean alternas le vamos a poner U de T porque dependen del tiempo, ¿no es cierto? Cuando sean continuas no va a ser necesario que pongamos la letra T. En este caso, esta tensión está formada por 3 senoidales superpuestas, ¿sí? Entonces tenemos una suma de 3 ondas. Cada onda tiene su amplitud y su frecuencia. Y también pueden tener distintas fases. Esto, un repasito de ondas, si quieren lo pueden hacer, pero no se aleja de lo que ustedes ya vieron en física 2, ondas de física 2. Solo que son ondas eléctricas, en este caso, ¿sí? Ondas de tensión. En un terminal que ustedes van a medir, van a estar presentes estas 3 ondas simultáneamente. El sistema nosotros lo vamos a considerar como lineal y por lo tanto podemos estudiar cómo responde el sistema para cada una de estas frecuencias en forma separada y después sumamos los 3 efectos al final. Tenemos un instrumento de bobina móvil. Un instrumento de bobina móvil es un instrumento que se utiliza para medir corrientes continuas, ¿sí? A ese instrumento, si tenemos un instrumento de bobina móvil, le aplicamos una tensión alterna, el instrumento nos va a marcar 0, porque este instrumento siempre indica el valor medio de la señal conectada entre sus terminales. Cualquier tensión alterna como estas, que tenga valor medio nulo, acuérdense que el seno tiene una partecita por arriba y una partecita por abajo del eje tiempo, las dos áreas son iguales, entonces el valor medio siempre va a ser 0. Bueno, si yo aplico cualquiera de estas 3 señales al instrumento de bobina móvil, me va a marcar 0. Y si yo aplico las 3 sumadas, obviamente me va a seguir marcando 0. Entonces, lo que tengo que hacer para transformar el instrumento de bobina móvil en un instrumento que pueda medir corriente alterna es agregarle un diodo en serie. Para no complicar las cosas, vamos a suponer que el diodo que le agregamos en serie es ideal. O sea, no tengo caída de tensión en ese diodo. El caso más simple posible, ¿sí? Y por último, agregamos una especificación más. El instrumento, el fabricante, le puso ese rectificador, ese diodo, adentro, ¿no es cierto? Y además, fue mirando la escala y le fue conectando tensiones senoidales entre los terminales, y la escala, en vez de calibrarla en el valor medio de la tensión que está conectada entre los terminales, o un valor continuo que yo pongo entre los terminales, lo fue calibrando directamente en el valor eficaz de la onda senoidal que está en la entrada. ¿Me explico? Supónganse, agarran el instrumento, el fabricante, agarra el instrumento, tiene el instrumento de continua, le agrega el diodo en serie, le conecta una onda senoidal entre los terminales que tenga 10 voltios de pico. Si una onda senoidal tiene 10 voltios de pico, ustedes ya saben que el valor eficaz, o si no lo pueden calcular, el valor eficaz va a ser 7,07 voltios, ¿no es cierto? Entonces, le conecta esa tensión al instrumento, la agujita se va a detener en una posición, en esa posición el fabricante pone una rayita y en lugar de poner 10 voltios, o en lugar de poner cualquier otro valor, pone el valor eficaz de la onda, 7,07. ¿Sí? Si yo soy el fabricante, puedo hacer eso, puedo calibrar el instrumento de la forma que yo quiera. En particular, todos los instrumentos que se fabrican y se venden para medir tensiones alternas
siempre van a estar calibrados en el valor eficaz de la onda senoidal que está conectado en sus terminales. ¿Se entendió esta parte? Sí. Bien. Si yo agarro y a este mismo instrumento le conecto una continua en la entrada, una continua, supónganse, de 10 voltios, en vez de una senoidal, le conecto la continua, el instrumento, si la continua fuera de 10, tendría que indicar 10. Pero la escala va a estar afectada, porque yo el valor 10 lo puse en un lugar correspondiente a una senoidal de 10 voltios eficaces. ¿Sí? Ahora, una senoidal de 10 voltios eficaces, rectificada, va a tener otro valor medio. No va a tener valor medio 10 voltios. El valor eficaz y el valor medio no coinciden en la onda senoidal. Si hacen el calculito, ¿sí?, utilizando la integral, recuerden que el valor eficaz de una onda senoidal es 0,707 del valor de pico. O el valor de pico dividido a raíz de 2. Y el valor medio de una onda senoidal es 0,636 del valor de pico, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo le conecte una tensión continua de 10 voltios, el valor que voy a observar en la pantalla no va a ser 10 voltios, tampoco va a ser 7,07 voltios. Lo que voy a estar observando, lo que me va a estar marcando la agujita en la escala, va a ser 6,36 voltios. ¿Sí? ¿Por qué eso? Bueno, porque la escala va a estar afectada cuando yo conecte una onda senoidal. Esa onda senoidal va a tener un valor medio de 6,36 voltios, ¿no es cierto? Pero yo marqué en ese lugar del display 7,07, el valor eficaz. En lugar de marcar el valor medio de esa onda, marqué el valor eficaz. Cuando yo le conecte entonces la continua de 10 voltios, me voy a encontrar con que la agujita va a deflexionar hasta un punto que correspondería a una señal que tenga 10 voltios de valor medio. ¿Sí? Y a esa señal de 10 voltios de valor medio, si fuera senoidal, le correspondería un valor eficaz de 11,11. Pueden hacer la cuenta. El 10 voltios lo dividen por 0,636, lo multiplican por 0,707, van a ver que ese 0,707 dividido el 0,636 les da 1,11, ¿no es cierto? Entonces, todo este tipo de instrumentos, cuando yo les aplico continua en la entrada, siempre me termina marcando 1,11 veces de más. ¿Está? Recuerden, cuando utilicemos un instrumento que sirve para medir tensiones alternas hecho en base a un instrumento que mide continua, el instrumento siempre me va a estar marcando 1,11 veces de más del valor medio que yo le estoy conectando en la entrada. De esa forma, cuando yo le conecte una senoidal, me va a estar marcando el valor eficaz. Pero eso vale solo para el senoidal. Si conecto una continua o cualquier otra forma de onda, lo que voy a estar mirando en la escala va a estar mal. ¿Ok? Bueno, en base a eso... Profe, sí. disculpe, pero me perdí un poco en todos los números así en el aire. O sea, nosotros arrancamos con un dispositivo para medir de bobina móvil, que a su vez estamos tratando de medir, que en realidad es un artefacto de continua, estamos tratando de medir una alterna. El fabricante decidió que iba a calibrarlo con el valor eficaz, pero a su vez solo mide valor medio. O me perdí bien, o dije bien lo que acabo de decir. Dijiste todo bien. Yo vuelvo a repetirlo porque este es un tema que trae confusión. El instrumento de bobina móvil... Profe, perdón, antes que empiece a explicar, hay un chico que está esperando para ingresar, puso en el grupo. Perdón la interrupción. Buenísimo. Mira, más de uno. No lo había escuchado. Estamos. Bueno, volvemos al problema. Perdón.
tenemos un instrumento que mide continua. Continua, corriente continua, es el valor medio de la onda que le estoy aplicando. ¿Sí? En el caso de una continua pura, el valor medio coincide con el valor de la tensión continua, ¿no es cierto? En el caso de una tensión alterna, el instrumento mediría el valor medio. A lo mejor ustedes no recuerdan de otros cursados previos, ustedes tienen que haber visto el funcionamiento de un diodo, ¿no es cierto? ¿Puede ser? Por las Sí, dudas, bueno, que no lo hayan visto, yo les recuerdo. Un diodo o un rectificador, puede haber rectificadores de media onda, rectificadores de onda completa. Lo que producen, cuando yo conecto una tensión, es a la salida del rectificador, tengo una tensión que es el valor absoluto de la tensión de entrada, cuando es ideal el diodo. Entonces, si yo aplico una senoidal, tengo una senoidal en la cual todas las partes negativas se dan vueltas sobre el eje X y quedan como positivas, siempre, ¿no es cierto? Eso sería una rectificación de onda completa. Entonces, la onda que originalmente tenía valor medio 0 pasa a tener un valor medio positivo. Y el valor medio de esa onda, si lo calculan matemáticamente, va a ser 0,636 del valor de pico. Es decir, si ustedes le aplican esa onda a un diodo, a un rectificador, a onda completa, y atrás a nuestro instrumento, el instrumento me estaría marcando, suponiendo que la onda tenga 10 voltios de pico, el instrumento me estaría marcando 6,36 voltios, el valor medio de la onda rectificada. Y el fabricante, como lo quiere vender para medir alterna, en ese lugar de la escala hace la rayita donde está la aguja, en vez de poner 6,36 pone 7,07, que es el valor eficaz de esa onda senoidal, ¿no es cierto? O sea, está escribiendo mal la escala a propósito, para que todos los electricistas puedan ver directamente el valor eficaz de la onda senoidal. Si no, se tendrían que poner a hacer cuentas cada vez que miden una tensión, tienen que estar dividiendo por 0,636, multiplicando por 0,707. Para que no tengan que hacer eso, el fabricante ya multiplica la escala por esos valores. El cociente de esos dos valores me da 1,11. ¿Está? Entonces la escala está directamente afectada por el número 1,11. ¿Se entendió más o menos ahora la idea? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Ahora, en ese instrumento yo le aplico esta tensión y quiero ver qué es lo que me marca el instrumento. Y por otro lado, yo quiero calcular el valor eficaz real de esta tensión. Entonces, comparando el valor eficaz real y el valor que me marca el instrumento, quiero calcular el error cometido al leer. Yo leo un valor y no es el real de la onda que estoy aplicando, entonces calculo el error que cometería yo si tomara como correcta esa lectura. ¿Ok? Me dan datos como, por ejemplo, el instrumento tiene un alcance de 120 voltios. Esto sería el valor de cuando la agujita está en la última división. Tiene una clase 0,5. Esto significaba que el error por clase era 0,5% cuando leo a fondo de escala. Tiene 60 divisiones la escala y voy a considerar un error de apreciación de 0,2 divisiones. La clase y la apreciación los vamos a usar para calcular los errores de lectura, ¿sí? Debido al instrumental. Vamos entonces a calcular cuál sería la tensión eficaz de la onda, la eficaz por cálculo, la verdadera de esta onda. Entonces, si yo tengo aplicada esta onda, son 3 tensiones de 3 frecuencias distintas. El omega, la frecuencia de la primera de las señales es 50, ¿sí? Acuérdense que omega es 2pi por la frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, yo, esto que tengo acá, que es omega, lo divido por 2pi, me da 50. Esto que tengo acá, lo divido por 2pi, me da 100. Entonces, esta frecuencia vale 50, esta frecuencia vale 100, de la misma forma, esta frecuencia vale 150, ¿cierto? Siempre dentro del seno tengo que tener omega t. Entonces, el valor que ustedes leen acá va a ser omega.
no se olviden de dividirlo por 2pi para obtener la frecuencia. Bueno, lo importante no es la frecuencia en sí, sino recordar que son 3 frecuencias diferentes. Cuando yo tengo senoidales de frecuencias diferentes, los valores eficaces se suman, ¿sí? Pero no se suman directamente como una suma algebraica, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es trabajar como si cada una de esas tensiones fuese un vector que estuviera a 90 grados del anterior, ¿sí? Son todas señales linealmente independientes entre sí, ¿ok? ¿Por qué digo que son linealmente independientes entre sí? Porque una señal de una frecuencia de 50 ciclos, yo no la puedo describir nunca con otra señal que tenga 100 ciclos de frecuencia. Ni con una de 150, ¿no es cierto? Son totalmente independientes entre sí, porque son de distintas frecuencias. Entonces, igual que como procedemos con vectores que están a 90 grados entre sí, la tensión eficaz total va a ser elevar al cuadrado cada una de las tensiones eficaces, de esas componentes que forman la tensión total. Luego que las elevé al cuadrado, las sumo y finalmente calculo la raíz cuadrada. Es como si calcularan el módulo de un vector en el cual todas sus componentes están a 90 grados entre sí. Esto ustedes lo hacían en física 1 para calcular en el caso de, en un plano, cuando tenía un vector X y un vector Y, ¿no es cierto? ¿Cómo calculaban el módulo? La raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Bueno, en electrónica podemos tener señales de una cantidad de frecuencias muy grande. Y el aporte a la tensión eficaz de cada una lo tenemos que lograr de esta forma. Elevamos la tensión eficaz de cada una al cuadrado, sumamos todo eso, luego calculamos la raíz cuadrada. ¿Ok? Y la tensión eficaz de cada una la sacamos de esta expresión. Por ejemplo, la primer componente tiene amplitud raíz de 2%. La tensión eficaz sería la amplitud dividido raíz de 2. Entonces acá ya me están dando la tensión eficaz, ¿sí? Si calculan la tensión de pico, como raíz de 2 es 1,4, 1,41, la tensión de pico sería 141. No se van a poner a calcular la tensión de pico y después dividir por raíz de 2 para calcular la tensión eficaz. Algunos chicos lo hacen porque todavía no se dieron cuenta, pero nosotros ya le damos acá el valor eficaz de la onda, ¿sí? Esta componente tiene 100 voltios, esta componente tiene 20 voltios eficaces, esta de acá tiene 10 voltios eficaces. Nosotros ya sabemos que ustedes ya saben integrar, saben multiplicar, tratamos de darles en las expresiones lo más simple posible para que no se compliquen tanto las cuentas. Entonces yo elevaría este 100 al cuadrado, este 20 al cuadrado, este 10 al cuadrado. Lo sumo todo, saco la raíz cuadrada y tengo la tensión eficaz de esa onda compleja. ¿Está? Me da 102,5. ¿Cuánto vale la tensión observada? Ahora, para poder calcular el error, ya tengo la tensión eficaz real de esa onda, quiero ver la tensión que observa el instrumento. Entonces miro un poco esto que veo acá, ¿sí? Esta gráfica. ¿Qué tengo en esta gráfica? Bueno, tengo dibujadas estas 3 señales. Una de una frecuencia, otra del doble de frecuencia y otra del triple de frecuencia. Esta es la frecuencia más baja, que se la conoce normalmente como fundamental, o primera armónica. Después la de frecuencia doble es la segunda armónica, que tiene una amplitud un poco menor. Y por último, la tercera armónica, que tiene una amplitud menor todavía. Una característica más de la tercera señal es que me agrega una fase inicial igual a pi. Entonces, cuando nosotros le pongamos acá una fase que en lugar de ser 0, como en esta, ¿sí?, tiene un valor de pi, el ángulo pi corresponde a media longitud de onda, ¿no es cierto? A media circunferencia. Entonces, significa que la onda está desfasada 180 grados, puede ser para la derecha o para la izquierda, ¿sí? Entonces, esa tercera onda, en lugar de empezar para arriba, me va a empezar para abajo, ¿sí? Agarro, si quieren, dibujan la onda para arriba, después la corren 180 grados hacia la izquierda, van a ver que empieza con sentido negativo,
para abajo, ¿no es cierto? Entonces, todas las que tengan con fase inicial 0, las dibujan comenzando para arriba. Y las que tengan fase inicial pi, las dibujan comenzando para abajo. En general, y para no complicar, nunca vamos a poner una fase inicial distinta de 0 o de pi. ¿Sí? Y veo lo que pasa con estas 3 tensiones aplicadas a mi instrumento, cada una por separado. La fundamental es esta. Cuando pase por el diodo, ¿qué va a pasar? Esta segunda parte, a la salida del rectificador, va a quedar para arriba. Si fuese un rectificador de onda completa, esta pasa sin problema y esta pasa invertida, ¿no es cierto? Entonces yo tengo una tensión que tiene un valor medio positivo. Y tengo los 2 semiciclos para arriba. ¿Ok? El valor medio de esa tensión es 0,636 del valor de pico, ¿sí? Y voy a tener los 2 semiciclos como para sumarlos. Esos 2 semiciclos van a hacer que se mueva la aguja. ¿Está? Entonces, para calcular el valor observado, yo tendría que poner acá la tensión total, la correspondiente a los 2 semiciclos. Como el enunciado me dice ya que la escala no me va a marcar el valor medio, sino que me va a marcar el valor eficaz, y yo tengo toda la onda aplicada al instrumento, pongo el valor eficaz de esa primera parte, 100 voltios, ¿sí? Si yo conectara esta señal sola al instrumento, tendría que leer 100 voltios, porque la tensión eficaz de esta onda es 100 voltios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto me aporta eso al valor observado? 100 voltios. Veamos ahora lo que pasa con la segunda armónica. La segunda armónica es esta que vemos acá. ¿Sí? La de frecuencia doble. Acá pasa algo raro. Nosotros siempre, en principio, decimos, bueno, están todas, los semiciclos positivos pasan sin problema. Los semiciclos negativos se dan vuelta y pasan para arriba, los dos, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener un valor medio que otra vez va a ser el de toda la onda aplicada. Y yo tendría que este 20 ponerlo acá. ¿No es cierto? Pero hay un efecto adicional, y esto es lo que quiero que presten mucha atención y me digan si no lo entienden. Los diodos del rectificador... Perdón, profe, yo hay una cosa que no entendí, no sé si es porque llegué tarde o qué. No Dale. entiendo por qué los semiciclos negativos del segundo armónico se rectifican. Bueno, porque en este problema, cuando leas el enunciado, vas a ver que te dice, vamos para arriba, te dice que el instrumento tiene un rectificador ideal, adelante. Eso significa que rectifica onda completa. Que rectifica onda completa en este caso. Si rectifica onda media, el enunciado les va a decir onda media en particular. Claro. ¿Sí? Pero acá nosotros tenemos un instrumento con un rectificador de onda completa y todas las partes negativas se pasan para arriba. Ah, listo, listo. ¿Está? Entendí. Gracias. En la segunda armónica debería pasar lo mismo. Pero hay algo adicional que pasa cuando ustedes estudian el rectificador de... Perdón, ¿alguien quiere agregarse? ¿Está? Un rectificador de onda completa no puede, es un elemento no lineal, ese es un elemento no lineal. No puede trabajar de una forma para la fundamental y de una forma diferente para la segunda armónica. ¿Sí? La señal de mayor amplitud, en este caso, la fundamental, es la que determina cuáles son los diodos que están en funcionamiento en el rectificador. ¿Sí? Si yo tengo la señal de mayor amplitud, que es esta, positiva durante todo este periodo, bueno, de la segunda armónica va a pasar todo esto. No se va a poder rectificar la segunda armónica. Porque si ustedes suman las dos ondas, la primera y la segunda armónica, si la suman punto por punto, se van a encontrar con una onda resultante que va a ser siempre positiva durante todo este intervalo, ¿no es cierto? Entonces, siempre trabajaría el mismo diodo del puente.
Y eso significa que la segunda armónica no se puede rectificar, siempre está pasando toda por el mismo diodo, y al estar pasando toda sin rectificarse, el aporte del primer semiciclo con el aporte del segundo semiciclo se terminan cancelando. ¿Se entendió esta parte? Sí. Bien. No, Bueno, yo no lo entendí bien. O sea, ¿cómo es que...? lo repetimos porque es importante. Los diodos del rectificador ideal son controlados por la tensión resultante de la suma de todas estas tres ondas. Si ustedes suman la primera armónica con la segunda armónica, van a tener una forma de onda parecida a esta. Acá va a estar un poco más alta y después va a venir una parte en que va a quedar un poco más baja, pero va a ser positiva durante todo el semiciclo. ¿Ok? Siempre positiva. Entonces, durante todo este semiciclo va a trabajar el mismo diodo del rectificador. Y al trabajar el mismo diodo, eso significa que la segunda armónica no se va a poder rectificar, porque va a pasar esta parte como positiva y esta parte como negativa. Para que esta parte pase como positiva, tendría que pasar por el otro diodo, ¿no es cierto? Del rectificador ideal. ¿Ahí pudiste verlo un poco más claro? Sí. Bueno, entonces, como no cambia el diodo del rectificador, el que está en funcionamiento, entonces pasa esta segunda armónica tal cual como se ve y se termina cancelando el semiciclo positivo con el negativo. Tiene valor medio nulo, ¿cierto? Y lo mismo pasa en esta parte. En esta parte, como la tensión más alta es negativa, esta tensión más alta se va a dar vuelta, pero se va a dar vuelta todas las demás ondas también se van a dar vuelta. Va a estar trabajando los otros dos diodos, los que dan vuelta a la señal. Entonces, al darse vuelta por completo, la segunda armónica, esta va a quedar para abajo y esta va a quedar para arriba, y otra vez se van a cancelar los aportes. Entonces, la segunda armónica me aporta 0. Y esto pasa para la segunda, para la cuarta, para la sexta, para todas las que sean armónicas pares, desaparecen de la tensión observada. Por ese efecto, todas las ¿Qué armónicas... es tensión observada? No terminé de entender. Sí, repetime que se cortó. Tensión observada, no termino de entender cuál es. ¿Qué sería? Bueno, la tensión La suma de las eficaz, eficaces, así nomás, sumada así nomás. es la eficaz que calculamos a partir de la onda, por cálculo, Sí. ¿cierto? Ustedes podrían hacer 1 sobre t por la raíz cuadrada de la integral de todas estas ondas entre 0 y t, elevando cada una de estas al cuadrado, ¿sí? No, elevando todo al cuadrado. Si hacen toda esa cuenta, van a llegar a este valor. Es mucho más fácil recordar que tengo que elevar el valor eficaz de cada aporte al cuadrado, sumarlo y sacar la raíz cuadrada. ¿Cierto? Y no tienen ni que integrar de esta forma. Este U observado es el que estaría marcando el instrumento. Ah, El instrumento, la onda fundamental, me lo marca bien. Me marca la tensión eficaz de esa onda. Pero de todas las armónicas pares, siempre me va a marcar 0. Porque van a pasar semiciclos así de a pares y se van a ir cancelando entre sí. ¿No es cierto? Ahora veamos lo que pasa con la tercera armónica. La tercera armónica tiene un efecto parecido al de la segunda armónica. Durante todo este semiperíodo va a pasar toda la tercera armónica como la veo acá. Y durante el segundo semiperíodo va a pasar toda la tercera armónica invertida. ¿Ok? Este va a estar negativo, este va a estar positivo y este va a estar negativo. Entonces, como la tercera armónica tiene 3 semiciclos, hay 2 que se me van a cancelar, por ejemplo los 2 últimos. Y el primero me queda, no se cancela. Entonces, el efecto que tiene en la indicación el primer semiciclo es el que correspondería a toda la onda dividido 3. Porque en lugar de tener presente los 3 semiciclos, al instrumento, lo que me hace deflexionar la aguja va a ser el efecto de uno solo, ¿no es cierto? Los otros 2 se cancelaron. Entonces, perdón, voy a admitir. Entonces me queda el valor eficaz de esta tercera armónica, pero dividido 3. El efecto que voy a observar va a ser el que produciría toda la onda, si estuviera sola,
pero dividido 3 porque el único que me va a quedar moviendo la agujita es el primero. Lo mismo pasa en la segunda parte. Estos dos se van a cancelar y me va a quedar uno solo, ¿sí? Pero ese solo, entonces va a corresponder al de toda la onda, pero dividido 3. ¿Está? Entonces yo tengo que poner, sí, Perdón, terminé. Perdón. yo voy a tener el valor eficaz de la tercera componente, 10 voltios, dividido 3, en este caso, si fuera una quinta armónica me quedaría dividido 5, siempre me va a quedar acá dividido por la armónica que estoy considerando. Decime, te escucho tu pregunta. No, es que, perdón por ser tan insistente de volver a la segunda parte. No me quedó claro por qué se resta los armónicos pares y no se rectifica, digamos, la parte negativa, ponele. ¿Por qué el armónico par no se rectifica? Exactamente. Bueno, lástima que no tengo acá para mostrarles el dibujito de un rectificador ideal. En un rectificador ideal funciona el diodo de arriba, por ejemplo, ¿sí? Y deja pasar esta onda. Cuando viene una onda negativa, pasa a funcionar el diodo de abajo y me deja pasar esta onda, pero cambiada de signo. ¿No es cierto? Es decir, me permite obtener el valor absoluto de la señal. Entonces, como el diodo está manejado por la fundamental, siempre cuando la fundamental sea positiva, va a estar trabajando el diodo de arriba. El diodo de arriba me deja pasar la segunda armónica como la veo acá. El diodo de abajo me dejaría pasar la segunda armónica invertida, ¿no es cierto? Pero en todo este semiciclo está trabajando el diodo de arriba, porque me lo hace conducir la tensión más grande, que es la fundamental. Entonces, si está trabajando el diodo de arriba, pasa la segunda armónica tal cual como se la ve. Pasa el positivo como semiciclo positivo y el negativo como semiciclo negativo. Entonces, en el efecto final en la escala, se me van a terminar anulando los dos. En la segunda parte de la onda completa, como la fundamental es negativa, va a trabajar el segundo diodo del rectificador. Y esta va a pasar invertida. Pero todas las otras también van a pasar invertidas. Se va a invertir la segunda armónica. Pero se van a invertir los dos semiciclos simultáneamente. El primero va a pasar negativo, el segundo va a pasar positivo. Y como pasa uno negativo y otro positivo, se terminan cancelando sus efectos nuevamente. ¿Ahí puede ser un poco mejor? Sí. Básicamente sería que el armónico par, la tensión negativa pasa igual, digamos, porque sigue siendo Porque está igual trabajando el positiva. mismo diodo, ¿no es cierto? Está bien. Bueno, yo esto en privado después te voy a mandar más detalles. A lo mejor ustedes todavía no vieron rectificadores, algunos no vieron ese tema en electrónica 1, ¿no es cierto? No se preocupen, después lo vamos a... Yo ya vi quién preguntó, así que después lo vemos en particular, este tema. Perfecto, suponiendo que los segundos armónicos tengan una amplitud menor que el fundamental. Eso siempre suponiendo que los segundos armónicos tengan una amplitud menor que el fundamental. Muy buena aclaración. Y eso es lo que pasa en general en las mediciones industriales. Todos los armónicos a medida que suben van disminuyendo de amplitud. ¿Está? Nunca le vamos a dar un problema con una amplitud en el fundamental y con una amplitud más grande en los que siguen. Siempre va a ser este caso. Bueno, como simplificación de todo, cuando ustedes tengan que poner el aporte de un armónico par, pueden poner 0. Y cuando tengan que poner el aporte de un armónico impar, pueden poner el valor eficaz del armónico impar dividido el orden del armónico. Así de simple. Si hubiera un cuarto armónico, tendrían que sumar 0. Si hubiera un quinto armónico, tendrían que sumar el valor eficaz de ese dividido 5.
y así sucesivamente. ¿Se entiende la idea? Profe, una duda. ¿Y por qué Sí. lo que me genera el tercer armónico lo restamos? Esa es la parte que venía ahora. Como Ok. el tercer armónico está desfasado, tiene un pi acá, y por lo tanto está en oposición de fase, en el tercer armónico yo veo que estos dos se cancelarían, y el que me queda pasa como negativo, cuando el fundamental pasa como positivo. ¿No es cierto? Acá también, el primer semiciclo del tercer armónico tiene signo opuesto al fundamental. Entonces resta su aporte, ¿no es cierto? Entonces cuando ustedes vean una fase pi, lo que tienen que hacer además es agregar un signo menos a esa componente. ¿Ahí? ¿Se entendió? Profe, Sí. si no tuvieran desfase, en vez de hacer 10 sobre 3, habría que hacer 10 por 2 tercios. No, si no estuviera el desfase, si no estuviera esto, ustedes tendrían que poner 10 sobre 3, pero en lugar del menos pondrían más. Pero eso porque sería. Porque el desfase hace que la ondita que pasa al instrumento o es negativa o es positiva. Entonces le tengo que poner un menos o un más. ¿Quedó un poquito más claro? Sí, pero no estoy muy seguro de haber entendido. O sea, si yo elimino un desfase, por cada semiciclo, o sea, pasarían 2 de los 3 semiciclos del tercer armónico. No, pasaría uno solo de los 3, el primero. Los otros 2 se cancelan. Ah, claro, ahí entendí. Vos vas rectificando por semiciclo. El rectificador de media onda rectifica por semiciclo. Si la tensión es positiva, la tensión total es positiva de acá hasta acá, trabaja el mismo diodo. Si trabaja el mismo diodo, deja pasar esta de esta forma y las otras dos las deja pasar tal cual como se ven. Claro, No sí, las rectifica. lo que yo decía es que en el primer semiciclo de la fundamental habría 2 semiciclos positivos de la tercera armónica y un semiciclo negativo. De la tercera armónica tendrías 2 negativos y 1 positivo, en este caso. Claro, no. Bueno, yo estaba diciendo que si no estuviera el desfase, ¿qué Si no pasaría? estuviera el desfase, es como decís vos, tendría 2 positivos y 1 negativo. El negativo se cancela con el último positivo y te queda uno solo y positivo, ¿no es cierto? Claro, ahí entendí, sí. Entonces te queda 10 sobre 3 y con signo más. Claro. Entonces, la forma práctica de resolver esto es poner la tensión observada es la tensión eficaz dividido el orden de armónica. Si es par, le pones 0. Y si es impar, la vas dividiendo o por 3 o por 5 o lo que corresponde. La primera por 1, ¿no es cierto? Se dividiría. Y además, se fijan, si está la fase pi, le ponen un menos acá. Así de simple. Es tan mecánico que además en la práctica no le vamos a preguntar cuestiones teóricas sobre esto, ¿no es cierto? Si entienden bien el tema, lo calculan y ya saben cuánto va a marcar el instrumento. Ahora, calculemos el error, lo que me pedía el punto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el error cometido al tomar la lectura como verdadera, como valor eficaz? Y bueno, este sería el valor eficaz que puedo tomar como verdadero y este el valor observado. Entonces, un error relativo, habíamos dicho que era valor observado menos valor verdadero sobre valor verdadero. Eso se puede escribir también como valor observado sobre valor verdadero menos 1. ¿Sí? Aplican distributiva, ¿no es cierto? U observado es 96,7, U eficaz, que es el verdadero, es 102,5, menos 1, hacen la cuenta, les va a dar 0,057. Lo multiplican por 100, eso les va a dar 5,7%, que es el error que están cometiendo en la lectura. Y fíjense que les da un menos acá, que significa que lo que están leyendo es de menos de lo que realmente tiene de tensión eficaz la onda. ¿Se entendió este punto, chicos? Sí. Perfecto. Seguimos con el ítem B. Comparar este error con el de instrumental. Acá pusimos sistemático porque a veces el de instrumental se suele llamar sistemático. ¿Sí?
son sinónimos. Sería el error de clase y de apreciación del instrumento. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el error de clase y el error de apreciación del instrumento, y compararlo con este que acabamos de obtener. Para eso vamos a usar estos valores que pusimos acá abajo. La clase y la apreciación. Un error por clase se calcula siempre con la expresión, como ya vimos en la teoría, la clase por el alcance sobre la medición. La clase me da el error que yo voy a tener cuando mido a fondo de escala. Entonces, cuando yo mida a fondo de escala, este n, que es el valor que estoy midiendo, va a coincidir con este n más mayúscula, que es el número total de la escala, ¿no es cierto? Entonces, cuando estoy midiendo a fondo de escala, este cociente me daría 1. Y el error que voy a tener por clase va a ser igual a la clase. ¿Está? Ahora, cuando yo mida un valor que sea más chico que el de fondo de escala, supónganse, si yo mido en la mitad de la escala, este n sería la mitad que este n, el n mayúscula, ¿no es cierto? Entonces, este cociente me daría 2, y el error por clase sería la clase por 2. Cuando mido en la mitad de la escala, el error de clase se duplica. Es la clase de instrumentos por 2. Si mido en un tercio de la escala, el error de clase se me termina multiplicando por 3. Fíjense que este es un número constante, que es el número máximo total de divisiones del instrumento, y este es un número que me indica cuántas divisiones estoy midiendo ahora, ¿sí? Si estoy midiendo en un tercio de la escala, acá tengo, por ejemplo, 100, y acá tengo 100 dividido 3. Bueno, haciendo la cuenta, me queda 3 este cociente. El error por clase me va a quedar la clase del instrumento multiplicada por 3. Entonces, el error de clase se me va haciendo cada vez más grande cuando yo mida un valor cada vez más chiquito. En particular, acá me dicen que el valor medido fue... Perdón, no lo saqué todavía. En divisiones, el valor medido va a ser 96,7 voltios, ¿no es cierto? El observado. Definimos algo llamado constante del instrumento, constante de escala del instrumento, y es igual a el alcance, 120 voltios, sobre la cantidad de divisiones que tiene el instrumento. Tanto el alcance como la cantidad de divisiones me la dieron como dato arriba. Entonces, si yo divido el alcance del instrumento dividido el número total de divisiones, en este caso me da 2 voltios por división. Quiere decir que cada división que avanza mi agujita, yo tengo que sumar 2 voltios más en la medición. Cada división representa 2 voltios. Esa es la constante de escala del instrumento. Si yo quiero saber cuántas divisiones voy a estar midiendo, la puedo calcular utilizando la constante de escala. Al valor observado previamente, que yo tendría que poder estar midiendo, 96,7 voltios. La divido por la constante de escala del voltímetro, que es 2 voltios por división, voy a obtener la cantidad de divisiones que deflexiona el instrumento. En este caso, 96,7 dividido 2 me da 48,35. En este caso ponemos 48,3. ¿Sí? La agujita se mueve entonces 48,3 divisiones hacia la derecha. Y eso es lo que yo estoy observando, la cantidad de divisiones que estoy observando. ¿Por qué pongo 48,3 y no 48,35? Bueno, si me dicen que el error de apreciación es 0,2, no tiene sentido que yo le ponga a este valor más decimales que los que surgen del 0,2, ¿no es cierto? Porque ya serían mucho más chicos que el error de apreciación, entonces no tendría sentido que los incluya. Ahí, profe, ¿hay alguna cuestión con el redondeo? Si truncamos o... No, nosotros acá lo redondeamos, pero ustedes en la práctica, si no redondean, nosotros no vamos a entrar en esos detalles. No se lo vamos... Si acá ustedes hubieran escrito 48,35, se lo hubiéramos marcado bien. ¿Sí? Lo que sí acá se lo hacemos notar para que sepan que tienen derecho a redondear. Si quieren redondear, pueden redondear. Y el que redondea como 48,4 también estaría bien. Porque justo el valor
48,35 presenta esa ambigüedad, ¿no es cierto? Puede ser tomado como 48,3 o 48,4. Bueno, el error de clase entonces es la clase por el número total de divisiones, que son 60, dividido el número de divisiones que estoy observando, 48,3. Hago la cuenta, eso me da 0,62%. Fíjense el detalle que al no medir en el fondo de escala, el error de clase me da un poco más grande que la clase del instrumento. Siempre, como norma general, cuando ustedes midan, tienen que tratar de medir en el último tercio de la escala. No medir en el primer tercio ni en el segundo tercio. Medir en el último tercio. Entonces, el error de clase, si hacen eso, va a ser la clase o la clase por 1, o sea, van a tener la clase por un numerito que va a ser 60, dividido un numerito que va a ser 40 como mínimo, ¿no es cierto? Y eso va a ser la clase por 1,5, ¿ok? El error va a estar contenido entre este 0,5 y un 0,75, ¿no es cierto? Nunca va a superar el error el valor 0,75. Si ustedes nunca miden en un lugar que en los dos primeros tercios de la escala. ¿Está? ¿Se entendió la idea? Por otro lado, calculemos el error de apreciación. La expresión era el delta de apreciación que nosotros consideramos, que son 0,2 divisiones, y lo transformamos a error relativo, es decir, lo dividimos por la cantidad de divisiones observadas y lo multiplicamos por 100 para que esté expresado en %. En este caso nos da 0,41%. Finalmente, el error total del instrumento va a ser 0,62 más 0,41, 1,03%. Y observamos que este error es menor al 5,7% obtenido por leer una onda que no es perfectamente senoidal. ¿Está? Fíjense que por intentar medir una onda que no es senoidal, acuérdense que 3 senoidales superpuestas no dan una senoidal, dan una forma de onda muy compleja, ¿no es cierto? Entonces, por medir con este instrumento una onda que no es senoidal, obtengo un error que es mucho mayor que el error del propio instrumento. Bueno, chicos, los escucho por si tienen alguna pregunta. Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué Sí. en el error de apreciación se multiplica por 100 y en el anterior se ubica, digamos, en porcentaje y no se multiplica por 100? Sí, es por este motivo. La clase, el fabricante, siempre me la da en %. Ah, ya está incluido ahí, claro. Este 0,5 ya el fabricante obtuvo un error de 0,05 y lo multiplicó, 0,005 en realidad, por unidad, lo multiplicó por 100 y ya me lo dio en %. En cambio acá no, las divisiones me la dan en divisiones y yo divido por la cantidad de divisiones de la medición y después sí o sí la tengo que multiplicar por 100 para obtenerlo en %. Perfecto, En todas las profe, mediciones sí, perdón. No, le decía que perfecto, que lo había entendido, que gracias. Bueno, en todas las mediciones que nosotros les propongamos acá como ejemplo, estos dos errores van a dar de valores parecidos. ¿Sí? Ustedes se encuentran, cuando calculan el error de apreciación, se olvidaron el 100 y les dio 0,0041 y el error de clase les dio 0,62, sospechen que uno de los dos está mal expresado. ¿Está? En cambio, si les da los dos del mismo orden, perfecto, estaría bien. Lo suman y obtienen el error total. Miro. ¿Alguien? Profe, alguien preguntó algo por el chat. Un instrumento TRMS. El error de la medición debería ser menor al error del instrumento, ¿no? En un instrumento TRMS, que lo vamos a ver más en la segunda parte de la materia, cuando hagamos mediciones exclusivamente sobre señales alternas y con instrumentos para medir señales alternas, no aparecería este error, 5,7% no aparecería. Porque ese instrumento está preparado con algo especial antes del instrumento que mide,
que es un conversor que extrae el valor eficaz de la señal. Se llama, estas letritas significa True RMS. Permite extraer el valor eficaz verdadero de la señal, sea cual sea la señal que yo le conecto, ¿no es cierto? Entonces, ese conversor me da una tensión continua a la salida, que ya es directamente el valor eficaz de la onda que yo le apliqué. No es un simple rectificador de onda completa, ¿no es cierto? Es una plaquetita electrónica se agrega, con un circuito integrado. De esa forma el instrumento mide una continua, pero esa continua ya es el valor eficaz de la señal aplicada. El error ya estaría incluido en el error que me dan del instrumento, ¿sí? Cuando me dan el error del instrumental, que yo lo veo en el manual, el error de clase de ese instrumento, ¿sí? O de porcentaje de lectura de ese instrumento, ya incluye este error, ¿tá? Que en los instrumentos de continua no está incluido, por eso lo vemos ahora en particular. Entonces, profe, en un TRMS no tendríamos, o sea, no pasaría esto de que los armónicos pasan porque está el fundamental que ocupa más. Tiene un integrado que ya ocupa eso. Claro, esto que estamos viendo ahora vale para los instrumentos de continua, ¿sí? Con un rectificador o un instrumento de continua al cual yo le puse externamente un rectificador, ¿sí? Si es un instrumento TRMS, ya esto no vale. No se aplica, no hay nada que calcular. Directamente calculo el error instrumental, que va a ser 2 aportes para un instrumento digital, lo sumo y ese es el error de la medición directamente, si fuera un TRMS. Vamos a pasar entonces al problema 2, salvo que quieran preguntar algo más. Construimos un voltímetro de corriente alterna con rectificación de media onda en este caso. Recuerden que cuando trabajemos con media onda, le vamos a poner media onda al enunciado. Si no, consideren siempre onda completa. El alcance del instrumento es 200 volt. La escala, otra vez, la calibraron en valores eficaces de onda senoidal. Y el diodo es ideal. Entonces, este es un instrumento que me mide el valor eficaz de lo que yo le pongo a la entrada, siempre y cuando sea una senoidal. ¿Sí? Y la rectificación ahora es de media onda. Pero a mí eso no me interesa. Si yo le pongo una onda de 100 voltios de pico, el instrumento me va a marcar 70,7 voltios, el valor eficaz. ¿Está? Que sea media onda u onda completa, cuando el fabricante le pone el valor en la escala, le pone el valor que corresponde a esa senoidal de entrada. ¿Está? Bueno, en este caso se rompió el instrumento. Lo usaron y se rompió. Lo que se rompió fue el diodo, ¿sí? Y lo que pasó con el diodo es que ya no bloquea muy bien la tensión negativa. Cuando yo aplico una positiva, el diodo deja pasar corriente, y yo mido ese semiciclo. Cuando yo le aplico una tensión negativa, el diodo debería bloquear esa tensión negativa, y el instrumento tendría que tener aporte cero en ese semiciclo negativo, ¿no es cierto? Cuando es media onda, el semiciclo negativo no pasa. Bueno, lo que va a pasar es que yo, durante el semiciclo positivo, voy a tener la circulación normal de corriente, como si el diodo no estuviera, como si fuera un cable, el diodo, y durante el semiciclo negativo, en lugar de estar abierto el circuito, voy a tener una pequeña circulación de corriente en sentido contrario, que va a estar afectada por el diodo se va a reemplazar por una resistencia de valor 180 kiloohm. ¿Está? Ese es el defecto que tiene el diodo, en este caso. En lugar de abrir el circuito para la tensión negativa, me va a dejar circular una corriente más chica, como si ahí hubiera una resistencia de 180 kiloohm. Me preguntan qué error se comete al medir 20 volt y 200 volt. Vamos a calcularlo para un solo valor, para el otro valor va a ser el mismo procedimiento, pero con otros valores, ¿cierto? Entonces, supongamos que aplicamos 20 volt eficaces a la entrada, una tensión de 20 volt eficaces, ¿sí?
Esos 20 volt eficaces corresponden a una onda alterna. Esa onda alterna, durante un semiciclo, va a tener un valor, si yo calculo el valor eficaz en el semiciclo positivo únicamente, voy a tener 20 volt eficaces, pero el valor medio va a ser positivo, ¿cierto? En el semiciclo negativo, yo debería tener 20 volt eficaces, pero el instrumento ni se debería enterar, porque al estar el diodo no me debería dejar pasar corriente, ¿cierto? Entonces, para una rectificación de media onda, la tensión en que yo voy a estar perdón. Profe, si está hablando no se lo escucha. Sí, perdón, me fui a buscar agua. Ah, no, está bien. Bueno, retomamos entonces. Yo voy a tener una tensión aplicada entre los dos extremos. Me dicen como dato que circula una corriente de 5 mA. Esa corriente que va a circular por el circuito, cuando yo tengo aplicada el semiciclo positivo, cuando tengo la tensión positiva de este lado, es la que va a terminar detectando mi instrumento, ¿no es cierto? La G está referida a que cuando armemos un voltímetro o un amperímetro, lo vamos a hacer en base a un galvanómetro. Este instrumento es un galvanómetro, ¿no es cierto? O un instrumento, todo lo que sean instrumentos básicos con los cuales vamos a armar voltímetros y amperímetros, los vamos a representar siempre con la letra G. Muchas veces se van a encontrar con que dentro del circulito hay un RG, que es la resistencia de la bobina del instrumento, ¿no es cierto? Muchas veces lo van a ver como resistencia del galvanómetro, pero hay una diferencia muy importante entre un galvanómetro y un instrumento, que es que el galvanómetro tiene el cero en el centro, permite medir deflexiones hacia positivo o hacia negativo, ¿no es cierto? En cambio, los instrumentos estándares tienen el cero a la izquierda y me permiten medir solo valores positivos. Sin embargo, en todos siempre van a ver que le ponemos RG a la resistencia del instrumento, aunque no sea un galvanómetro. Aunque el cero no esté en el medio, siempre la resistencia va a ser RG y la corriente que circula por el instrumento la vamos a nombrar como IG. ¿Sí? En este caso, el circuito va a estar formado por todas estas tres componentes. Yo voy a tener corriente hacia la derecha, voy a tener una resistencia adicional. Vamos a ver en próximas clases qué es una resistencia adicional, pero es la resistencia que yo tengo que agregar para formar un voltímetro, ¿no es cierto? Imagínense ustedes que yo quiero medir una tensión de 200 voltios. Y el instrumento es un instrumento que me puede medir 20 milivoltios. Cuando yo le aplico 20 milivoltios, la agujita se mueve al fondo de escala. Bueno, ¿cómo hago yo para armar un voltímetro? Le agrego una resistencia en serie y esa resistencia se llama normalmente resistencia adicional.
Entonces, cuando yo aplique los 200 voltios, la mayor parte de la tensión va a caer en la resistencia adicional y en el instrumento me van a quedar solamente los 20 milivoltios que me harían llevar la agujita del instrumento hacia el fondo de escala. Entonces, con una resistencia adicional yo puedo ajustar el alcance del instrumento. ¿Está? Con un instrumento estándar que con 20 milivolts se va a fondo de escala, yo me puedo armar un voltímetro que mida 200 volts a fondo de escala, ¿no es cierto? Simplemente variando el valor de la resistencia adicional. Profe, Sí, puede ser escucho. que también sea para proteger el circuito medir, ya que, no tanto Bueno, como el circuito medir, sino que para limitar la corriente que pase por el voltímetro. protege al voltímetro, seguro, y en realidad lo que hace es ajustar el alcance. Si yo ajusto el alcance a 200 voltios, yo voy a poder medir tensiones hasta 200 voltios, pero si le aplico 2000 volts, por más resistencia que tenga, no va a estar protegido el voltímetro, ¿no es cierto? O sea, el voltímetro va a estar protegido siempre y cuando yo no lo haga deflexionar más allá del fondo de escala. Eso sepa. Entonces, claro, es como una protección, pero más que nada es para ajustar el fondo de escala y el instrumento automáticamente me queda protegido hasta ese alcance. Claro. Bueno, entonces, la tensión que yo tendría entre estos terminales, ¿cuánto valdría? La tensión que yo estaría midiendo. La vamos a llamar húmedo. Sería el valor de toda esta resistencia serie por la corriente que está circulando por todo este circuito, multiplicado por el pi sobre raíz de 2, que era la constante de escala con la que yo tenía que afectar la escala para que me marque tensiones eficaces, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que en este caso el fabricante no me marcaba en la escala realmente el valor medio de la tensión, sino que me ponía el valor eficaz correspondiente a esa tensión? Bueno, para señales con rectificador de onda completa, esa constante era 1,11. Cuando utilicemos rectificadores de onda media, como al instrumento va a llegar la mitad que antes de la tensión media, esa constante tiene que ser el doble, ¿sí? En lugar de 1,11, tiene que ser 2,22. Y surge, hagan la cuentita si quieren, es el valor pi sobre raíz de 2. ¿Ok? Entonces, este pi sobre raíz de 2 que ven adelante es la constante que relaciona la tensión media que está llegando al instrumento con la tensión que debería marcar el instrumento, ¿sí? El instrumento me debería marcar la tensión eficaz y es la tensión media que yo tendría aplicada multiplicada por 2,22, que es pi sobre raíz de 2. Entonces, en esta expresión que tienen acá, todo lo que tengo entre el paréntesis, dentro del paréntesis, es la resistencia de todo el circuito. La IGmed es la corriente que está circulando por el circuito. Si multiplico ambas, tengo la tensión que yo tendría, el valor medio de la tensión que yo tendría aplicado entre los terminales. Pero el valor que yo realmente quiero ver es ese valor medio de tensión multiplicado por pi sobre raíz de 2. 2,22, en este caso, por ser rectificación de media onda. Si acá les hubieran dicho rectificación de onda completa, acá tendrían que poner, en lugar de pi sobre raíz de 2, tendrían que poner el valor 1,11. Que sería pi sobre 2 raíz de 2. ¿Ok? Bueno, esta expresión relaciona la tensión que yo quiero ver en la escala con la corriente que está circulando y los elementos que yo tengo en el circuito. En el caso de la medición directa, puedo calcular la IG que estaría circulando despejándola de la expresión que veo acá, ¿no es cierto? Vamos a ir por partes. Si la IG fuera 5 mA,
yo reemplazo ese valor acá. ¿Cuál es el valor que tengo que poner en la R adicional? ¿No es cierto? Entonces tengo que despejar esta R adicional. Si quieren, podemos calcular directamente la R adicional más el RG, la R que tendría que tener todo este circuito. Entonces, el valor que yo quiero medir es 200 volts. Le paso multiplicando la raíz de 2, le paso dividiendo el pi, y la IG que estaría circulando, la paso dividiendo, ¿no es cierto?, al otro miembro. Eso me da una resistencia total de 18 kiloohms. Como estoy en la medición en directa, la resistencia del diodo vale 0, entonces este valor, 18 kiloohms, corresponde a la R adicional más la resistencia del instrumento. Si conociera la resistencia del instrumento, la restaría y podría saber qué valor de resistencia adicional tengo que conectar en ese circuito. Bueno, una vez que tengo este valor de resistencia, ese valor lo puedo usar ahora en el cálculo cuando estoy realizando la medición con tensión negativa, ¿no es cierto? Por un lado tengo la resistencia del diodo, que en lugar de ser infinita, va a ser 180 kiloohms. Y por otro lado tengo la resistencia adicional y la RG, que ya conozco su valor, porque lo acabo de calcular de esta forma, ¿no es cierto? 18K. Entonces, si quiero calcular la nueva IG que estaría circulando, ¿cuánto sería? Utilizo la misma expresión, raíz de 2 sobre pi, por la tensión eficaz que tengo aplicada, pero en lugar de utilizar ahora la RG más la R adicional más la R directa con la R directa del diodo, tengo que utilizar la R inversa del diodo, ¿sí? En lugar de 0, tengo que utilizar el valor, en este caso, 180 kiloohms. ¿Está? Entonces, la nueva IG' que estaría circulando ahora es la que sale de esta expresión, despejando la IG', pero considerando la R inversa del diodo. Si el diodo fuera ideal, esta R inversa tendería a infinito, y la IG' que estaría circulando, que es la resistencia inversa que circula por el instrumento, tendería a 0, ¿no es cierto? Entonces eso no me produciría ninguna modificación en la indicación del instrumento. Pero yo tengo una IG que realmente tiene un valor, ¿sí? Es la que sale de calcular eso mismo, pero en lugar de considerar R inversa igual a infinita, es considerar R inversa igual 180 kiloohms y me va a salir un pequeño valor de IG'. Si yo quiero saber la IG que realmente detecta el instrumento, lo que tengo que hacer es la IG que circulaba cuando medía en directa menos la IG' que circulaba cuando mido en inversa. Si el diodo estaba bien, la IG' me daba 0, porque la resistencia inversa del diodo tendía a infinito. Pero, como el diodo tiene un problema, en esta resistencia inversa yo tengo que poner 180 kiloohms, voy a tener un valor de IG', entonces voy a tener un pequeño aporte negativo que se resta de la cantidad que hizo deflexionar el instrumento en el semiciclo positivo. Entonces, de esta resta saldría el verdadero valor que estaría midiendo el instrumento, ¿no es cierto? Entonces reemplazo las dos expresiones con las que trabajamos anteriormente. Para la medición indirecta voy a tener raíz de 2, U eficaz sobre pi, y acá utilizo resistencia adicional más RG, y para resistencia directa del diodo uso 0, y le resto el aporte que tendría con el diodo conectado en inversa. Es decir, que tendría que restarle el IG', entonces acá me aparecería la resistencia inversa, que en lugar de ser infinita sería 180 kiloohms, ¿cierto? Trabajando con esta expresión, llego, sacan factor común, llego a que la IG medida me queda como la veo acá. Y la tensión observada, vuelvo a esta expresión de arriba,
¿sí? Partiendo de esta expresión de arriba, era pi sobre raíz de 2 por la suma de las resistencias de todo el circuito. En este caso voy a considerar la resistencia del diodo igual a 0, multiplicado por la IG que estaría circulando realmente, o sea, realmente la que me produce deflexión, ¿cierto? Es decir, acá yo utilicé esta expresión para calcular el semiciclo positivo nomás. Pero utilizamos la misma expresión con el nuevo IG total que sale de la resta, y ese IG total es el que utilizo luego del paréntesis, ¿cierto? Entonces lo que voy a poder obtener de esta forma es la tensión que realmente vería el instrumento, porque en esta IG ya estoy restando el aporte de la corriente inversa, ¿no es cierto? Este ejercicio resulta muy confuso porque tiene muchos pasos algebraicos, pero fíjense que en realidad es una tontería. En lugar de trabajar con letras, ustedes podrían ir calculando cada uno de los valores en forma independiente, y acá la IG que realmente mide el instrumento sería una resta de dos valores, y esta IG media la pongo acá en lugar de toda esta expresión, y ya obtengo el valor que me mide el instrumento, ¿no es cierto? En este caso, el ejercicio parece difícil porque se está trabajando acá íntegramente con letras, reemplazando todo con las letras, ¿no es cierto? Ustedes podrían, en lugar de todo esto, a partir después del paréntesis hacia la derecha, trabajar directamente con el valor de IG obtenido como un numerito, en esta parte, ¿no es cierto? De esa forma, reemplazando con el valor que veían, que tenían anteriormente, van a llegar a que el valor observado va a ser el valor eficaz real que debería yo haber medido, ¿sí? Este que obtuve inicialmente, fíjense que este que obtuve inicialmente es toda esta expresión. Bueno, toda esta expresión se repite acá, ¿cierto? Si yo reemplazo ese valor, me voy a encontrar con que la tensión observada va a ser igual. Es todo un trabajo algebraico que les va a quedar que la tensión observada va a ser igual al valor eficaz de la onda multiplicado por la resistencia inversa del diodo dividido la resistencia de toda la serie, la resistencia adicional, más la resistencia del galvanómetro, más la resistencia inversa del diodo, ¿sí? Y en el caso que la resistencia inversa tienda a infinito, si calculan el límite de este cociente va a tender a 1, porque este aporte se hace despreciable frente a algo que tiende a infinito. Entonces, el valor observado sería el valor eficaz realmente, ¿no es cierto? Pero cuando la resistencia inversa va tomando valores cada vez más chicos y no son infinitos, ¿ok? Entonces el valor observado va a tener un valor que va a ser más chico al valor eficaz real de la onda. Yo lo puedo obtener de esta forma. Esto que acá lo obtuvimos en forma algebraica, ¿sí? Y haciendo pasaje de términos, ustedes podrían ir obteniéndolo directamente numéricamente, paso por paso, y llegarían al mismo valor. Entonces, para calcular el error, acuérdense que era valor observado menos valor verdadero sobre valor verdadero, que es lo mismo que poner valor observado sobre valor verdadero menos 1. Entonces, es como agarrar, y en esta expresión que veo arriba, paso el valor eficaz, que es el verdadero valor que yo debería medir, dividiendo, ¿no es cierto? Y después, a todo lo que obtuve, le resto un 1. Es decir, todo esto menos 1. Y trabajando en forma algebraica, haciendo otra vez denominador común, llego a que el error me va a quedar igual a menos resistencia adicional más RG sobre resistencia adicional más RG más la resistencia inversa del diodo. Otra vez, si la resistencia inversa del diodo tiende a infinito, este cociente tiende a 0 y el error va a tender a 0. Pero si la resistencia adicional va tomando valores que ya no son infinitos, sino que va tomando valores finitos, entonces voy a tener un valor de esta cuenta que va a ser negativo. Y eso me está indicando que cuando el diodo se rompe y empieza a tener fuga, debido a la corriente inversa que va circulando,
lo que yo voy a estar midiendo va a ser menor que lo que debería estar leyendo realmente, ¿sí? Porque yo tengo una corriente inversa que va a estar circulando y me produce un efecto que es disminuir el valor que yo realmente debería estar leyendo. Con los valores que da el enunciado, el error obtenido en este caso es menos 9%. Fíjense que en este caso es independiente del valor leído, cualquiera sea el valor que yo esté leyendo, el error va a ser siempre el mismo, pero el error porcentual, el error absoluto, sí va a ser dependiente del error que yo esté leyendo, ¿sí? Recuerden que el error absoluto, yo tengo que hacer el error porcentual dividido 100 multiplicado por el valor leído para obtener el error absoluto, ¿cierto? Entonces, lo que es independiente del valor leído es el error relativo, recuerden siempre eso, ¿eh? Miro el chat. Una consulta, profe. Sí, justo les iba a preguntar. Si el diodo... Antes que me preguntes, este es un ejercicio muy confuso porque está todo resuelto con letras y resolverlo en forma numérica, calculando todos los ítems en forma numérica, es muy fácil. Lo único que tienen que saber es la expresión inicial del valor eficaz que realmente deberían medir, es el que se ve acá, ¿sí? Usando la resistencia directa del diodo. El valor eficaz que medirían depende de la corriente IG que está circulando. La corriente IG que está circulando es la resta de las dos IG, la IG en directa menos la IG en inversa. Tendrían que recordar esta expresión, ¿sí? Y una vez que hacen esta resta y calculan la IG que realmente estaría circulando, la aplican en la expresión de arriba, ¿sí? Y obtendrían el valor que realmente estarían observando, ¿sí? En el valor observado, acá pondrían la IG que sale de la resta de las dos IG, de esta resta. Que se ve acá. Esta resta, si yo coloco esta resta en la expresión, de arriba, que me da toda esta expresión rara, lo que voy a obtener es el valor observado. Y luego, siempre calculan el error como el valor observado sobre el valor verdadero menos 1, y si quieren la multiplican por 100 y la obtienen en por ciento. Te escucho. A ver, ¿qué duda tenías? Sí, mi duda era si cuando se rompiera el diodo, si en vez de tener solamente una resistencia en inversa de 180, también tuviera otra resistencia en directa, la tensión observada, nosotros multiplicamos por la resistencia adicional más resistencia del galvanómetro, según lo que veía en el apunte, y ahí también tendría que sumar la resistencia directa. Sí, el efecto sería exactamente el mismo, pero yo tendría una diferencia en la corriente directa, ¿sí? Acá, cuando yo pongo IG, que es la que realmente tengo en la medición, es la IG en directa menos la IG', bueno, la IG' la resuelvo con la resistencia inversa, ¿sí? Acá pongo la resistencia inversa del diodo. Y en la IG directa, lo que tengo que agregar acá, en lugar de poner solo R adicional más RG del instrumento, tengo que poner R adicional más RG del instrumento más la resistencia directa del diodo. En este término, agrego acá abajo también la resistencia directa del diodo. ¿Está? Sí. Y cuando el diodo anda bien, la resistencia directa desaparece de acá abajo y la resistencia inversa se hace infinita y hace que desaparezca todo este término de acá. ¿Ok? Sí. Bien, perfecto. Profe, yo tengo una pregunta más antes de pasar al siguiente problema. Es de la página anterior. Ese ALK B, ¿qué sería? ¿Esto que veo acá? Sí. El alcance de tensión del instrumento. Listo. Tal vez esta línea me la salteé, porque tratando de ver cómo pasar de acá a acá, me la salteé esta línea, ¿no es cierto? Entonces, esto es así. El alcance del instrumento es lo que marca el instrumento en el fondo de escala. ¿Sí? Sí.
El alcance del instrumento está relacionado siempre con la IG. Cuando me dan el dato de la IG es la corriente que me lleva al instrumento a fondo de escala. Sí. Entonces, cuando circulen 5 mA, el instrumento tiene que estar marcando el alcance. Entonces, en el lugar donde yo pondría antes la tensión medida, yo tengo que poner el alcance del instrumento. ¿Está? Sí. Bueno, entonces el alcance del instrumento dividido la IG tendría que darme, bueno, el alcance por raíz de 2 sobre pi, porque tengo siempre El valor medio del alcance. ¿cierto? El alcance por la constante del instrumento, dividido la corriente que tendría en ese caso, que es 5 mA, me tendría que dar la resistencia de toda la rama, que es la resistencia adicional más la resistencia del instrumento más la resistencia indirecta del diodo. En este caso es 0. Y de acá yo puedo calcular la resistencia adicional más la resistencia del instrumento. Si tuviera también la resistencia directa del diodo, porque también tiene un problema el diodo en directa, dejó de ser 0, también la tengo que agregar de este lado, ¿sí? Yo lo que calcularía de este lado sería la serie de todo. ¿Ok? Sí. Bueno, 10 puntos. Este es muy similar al primero, se está trabajando con 2 frecuencias diferentes, ¿sí? Y lo que pasa acá es que utilizamos diodos reales. Acá este ejercicio lo dejamos para que ustedes vean cómo trabajar cuando yo tengo diodos reales. Cuando trabajen con diodos reales, lo que va a pasar es que la tensión media que ve el instrumento, en lugar de las cuentitas sencillas de antes, lo que tienen que calcular es la integral. Cómo calcular la integral de una tensión media. Y tienen que considerar que la integración no va sobre todo el semiperíodo, sino que va sobre 2 ángulos. Un ángulo inicial y un ángulo final. ¿Sí? El ángulo inicial es θ1 y el ángulo final es cuando falte θ1 para llegar a pi. Por eso arriba pongo pi menos θ1. Entonces, tengo que integrar con estos extremos. Es una integral que no es difícil de calcular, pero se la dejamos acá ya calculada. Le dejamos calculado cómo obtener ese ángulo, θ1, en función de la tensión de arranque del diodo. ¿Sí? Y les aclaro que esto no lo estamos tomando en el desarrollo de la materia porque excede un poco lo que podemos pedir hoy. Se nos va el tiempo para los temas finales. Entonces, queda acá para que ustedes lo vean y si tienen dudas y si les interesa el tema nos pregunten, ¿sí? Pero estrictamente hablando, en el parcial no les va a aparecer un problema de este tipo. ¿Está? Es nada más que una integral sobre una función que no parte desde 0 y hasta pi, sino que parte desde un ángulo θ hasta un ángulo pi menos θ, ¿no es cierto? Es nada más que trabajo algebraico. Luego que obtengo de esa forma la tensión medida, puedo obtener el error de la medición igual que antes. Valor observado dividido valor eficaz verdadero menos 1. Así que no cambia básicamente de lo que vimos en el problema inicial. Vamos a ver el problema 4. Estamos trabajando con un instrumento de onda completa, un instrumento con rectificador de onda completa, y le colocamos una tensión que no es senoidal ni tampoco es una suma de senoidales. Son pulsos rectangulares, ¿cierto? Como las que vemos acá en la pantalla. Lo que nos preguntan es para un instrumento como este, que está calibrado en valores eficaces de onda senoidal, ¿cuál es el error cometido cuando medimos una tensión como esta? ¿Está? Igual que antes, el instrumento tiene un rectificador de onda completa y la escala está calibrada en valores eficaces de una onda senoidal, es decir, al valor medio que está aplicado en la entrada. Lo multiplica por 1,11 el fabricante para marcar los valores. Recuerden, onda completa se multiplica por 1,11, onda media se multiplica por 2,22. Porque perdí la mitad de los semiciclos
entonces el instrumento va a deflexionar la mitad. Entonces yo, el valor en la escala que tengo que poner es 2,22 de lo que realmente estoy midiendo, ¿cierto? En este caso, trabajamos con onda completa, usamos la constante 1,11, ponemos esta onda en la entrada, esta onda va a tener un valor medio, ¿sí? Calculemos entonces el valor medio de esta onda. De acuerdo al valor medio que obtengamos, calculemos cuánto marcaría la escala, calibrada para onda eficaz de onda senoidal, y por otro lado calculemos el verdadero valor medio de esta onda, si fuera rectificada, onda completa, y comparemos los dos valores y obtengamos el error de la medición, ¿sí? El procedimiento es siempre el mismo que hicimos en el primer ejercicio, pero sobre formas de onda diferentes. Entonces, si este instrumento indicara bien, la indicación sería esta. Lo que vamos a hacer acá es calcular el verdadero valor eficaz de la onda. ¿Cómo se calcula un valor eficaz? 1 sobre el periodo, o la integral sobre todo el periodo, de el valor instantáneo al cuadrado. Acá me falta la raíz, claro, me falta la raíz de todo porque en realidad lo que yo expreso es el valor eficaz al cuadrado, ¿sí? El valor eficaz al cuadrado se calcula de esta forma. Esto lo pueden recordar de cálculo o de alguna otra materia posterior. Cuando son ondas rectangulares, es muy fácil de calcular esto, ¿sí? Voy dividiendo por tramos y hago la integral por tramos. El periodo total es 6 milisegundos, ¿sí? A los 6 milisegundos se empieza a repetir la onda. Entonces escribo 1 sobre 6 por, y separo en varias integrales. Tendría 3 integrales, una entre 0 y 1, otra entre 1 y 2, otra entre 2 y 6. ¿Está? Separo entre todos los tramos entre los cuales la tensión se mantiene constante. Entre 0 y 1 la tensión vale 0, el valor eficaz va a ser 0, entonces ni siquiera lo escriben. Eso ni se gasten. Nosotros sabemos que ustedes ya saben que ya calcularon esta integral y que vale 0. Entonces, agregan dos integrales. Una entre 1 y 2 y otra entre 2 y 6. ¿Sí? Entre 1 y 2, ¿cuánto vale la tensión? Vale 20 voltios. Entonces, calculo la integral entre 1 y 2 de 20 al cuadrado. Y sumo la integral entre 2 y 6 de menos 5 al cuadrado, porque el valor de la tensión entre ese intervalo es menos 5, ¿cierto? Ven que es muy fácil calcular el valor eficaz al cuadrado. Me queda un sexto por 20 al cuadrado vale 400. Ese 400 me queda multiplicando a 2 menos 1. Acuérdense que tengo que multiplicar por la diferencia entre los dos extremos de integración, ¿sí? Y acá tengo 5 por 5, 25. El menos se desaparece, la tensión eficaz, al elevar esa tensión al cuadrado, el menos se desaparece. Entonces me queda un 25 por 6 menos 2. La resta entre los extremos de integración. Entonces acá repasamos un poquito cómo calcular integrales definidas de funciones escalonadas, ¿cierto? Y es muy fácil. Si no meten mal los dedos en la calculadora, les da este valor, 500 dividido 6. Calculan la raíz cuadrada, les dan 9,12, y esa es la tensión eficaz de la onda. No se olviden de calcularle la raíz cuadrada. Bueno, esto no es más que un ejercicio de cálculo, hasta ahora, ¿cierto? ¿Cuál sería el valor que observa nuestro instrumento? Bueno, ya ese valor, raíz de 2 sobre pi, pi sobre raíz de 2, pi sobre 2 raíz de 2, 1,11, 2,22, como ustedes lo quieran anotar, muchas veces lo vamos a poner como una constante, ¿sí? Es la constante con la que el fabricante modificó la escala, ¿sí? Y en este caso, como tenemos rectificación de onda completa, vale 1,11. Si quieren poner el valor, si quieren poner un nombrecito, si ponen el nombrecito, en algún lugar del ejercicio escriban esa letra es igual a 1,11, para que sepamos que están usando el 1,11 y no el 2,22.
¿Está? Para que nosotros sepamos que están usando el que corresponde. Entonces, el instrumento me marca esa constante multiplicando al valor medio de la onda. Entonces lo que tengo que calcular ahora es el valor medio de la onda rectificada. ¿Cómo calculo un valor medio? Es 1 sobre t por la integral entre 0 y t del valor absoluto de la función diferencial de t. El valor absoluto es lo que representa una onda completa, una rectificación de onda completa. ¿No es cierto? Entonces, yo tengo que usar el periodo 1/6, pongo 1/6, un detalle, por las dudas, por si no se dieron cuenta. Acá no hago la integral entre 0 y 1, porque me va a dar 0, ¿no es cierto? Tanto en el eficaz como en el medio. Pero ese valor entre 1 y 0 sí se tiene que sumar en el periodo total. Acá pongo 6. Si miran la onda, va de 0 a 6. Un error típico es que me pongan como este valor t, en lugar de ponerme un 6, me pongan un 5 porque miran el valor en que la onda es distinta de 0, ¿no es cierto? Entonces hacen 6 menos 1. Bueno, el periodo de la onda no es 5 en este caso. Es 6 porque yo tengo que ver todo el periodo hasta que la onda se vuelve a repetir. ¿Ok? Entonces, en este t sí consideran el periodo, suman también el periodo en el cual la onda vale 0. Y después hacen las integrales. Tengo la integral entre 1 y 2 de 20, y entre 2 y 6 de 5, porque yo tengo que ver, esto al estar rectificado se pasa para arriba, entonces tengo que usar el valor 5, que es el valor absoluto de menos 5. ¿Cierto? Y otra vez, calculo la integral, me queda 1,11 por 1/6 por 20 por 2 menos 1. Y en este caso me queda 5 por 6 menos 2. Como ustedes ya saben, calcular el valor medio es más fácil que calcular el valor eficaz, porque ni siquiera hay que elevar al cuadrado ni sacar raíces cuadradas. Haciendo las cuentas me queda 7,4. Y después, tomando este como el valor que observo en el instrumento y este como el valor verdadero que yo debería observar, calculo el error. 7,4 dividido 9,1287 menos 1. Si quieren lo multiplican por 100 y van a ver que en este caso les va a dar un error siempre negativo. Yo voy a estar midiendo un valor más chico que el que realmente debería medir. ¿Sí? En este caso, menos 19%. Fíjense que es un error muy grande. ¿Eh? Cuando medimos pulsos rectangulares, el valor que observamos es bastante mayor porque los pulsos rectangulares tienen un valor eficaz mucho mayor comparado con el valor medio. A medida que los pulsos van teniendo un ciclo de trabajo cada vez menor, conservan el valor eficaz, pero el valor medio se va achicando mucho más rápidamente. Entonces, el error que van a obtener va, proporcionalmente, a medida que menor sea el ciclo de trabajo, van a tener errores cada vez más grandes. Este es un tema por el cual no deberían usar este tipo de instrumentos cuando tengan que medir tensiones que sean pulsos rectangulares. Cuando sean pulsos rectangulares, no deben usar un instrumento analógico con un rectificador, porque el valor que obtienen es muy chico. El valor es muy grande y negativo. En ese caso siempre les va a convenir utilizar instrumentos digitales o usar osciloscopios para ver los pulsos, y con un osciloscopio pueden sacar su amplitud, su ciclo de trabajo, por cálculo pueden sacar fácilmente el valor eficaz. ¿Está? Los escucho, chicos, si tienen alguna consulta. Para aclarar, entonces la conclusión que había sacado es que con pulsos rectangulares generalmente se obtiene un valor más chico de lo que debería. ¿Sí? Con pulsos rectangulares, midiendo con un instrumento analógico con rectificador, van a obtener errores muy grandes y negativos en la medición. Lo que quiere decir que van a obtener valores mucho más chicos que los reales. En cambio, si ustedes usan un osciloscopio o un instrumento digital que tenga un ancho de banda suficiente, van a obtener valores mucho más cercanos al real. Si utilizan un instrumento digital que tenga un ancho de banda muy bajo, también van a obtener
muchos errores. Porque ustedes acuérdense que un pulso rectangular lo pueden pensar, si le aplican serie de Fourier, como un montón de una armónica y una frecuencia fundamental y todas sus armónicas, ¿no es cierto? Aplicando una transformada de Fourier a una onda, a una serie de Fourier a una onda rectangular. Entonces, todas las armónicas que estén dentro del ancho de banda del instrumento las van a estar midiendo, pero las armónicas que quedan fuera del ancho de banda no las van a estar midiendo. Si son muchas las que quedan fuera, lo que estarían midiendo siempre sería algo mucho menor a lo real, ¿ok? Yo una vez había leído que más o menos en las ondas cuadradas, que más o menos se necesitaba hasta la armónica número 11, hasta la 11ª armónica, para que pueda ser bien cuadrada. Así que tendría que tener un ancho de banda bastante grande el Exactamente. instrumento. Exactamente. Cuando ustedes miden una onda cuadrada, para tener un valor que sea más o menos bueno, a mí lo que me habían dicho, no sé si a lo mejor cambió el criterio, es que teníamos que ver hasta la 10ª armónica, por lo menos. Y si ven hasta la 11, mejor. ¿Sí? Y se supone que a partir de ahí ya la armónica número 12 y en adelante tienen amplitudes tan chicas que no contribuirían con un error tan grande. Pero imagínense que si ustedes quieren medir 50 ciclos, necesitan un instrumento que tenga un ancho de banda de 550 ciclos para arriba, ¿no es cierto? Claro. Tienen que mirar los datos de los instrumentos, no confiarse, no suponer que siempre los anchos de banda van a ser muy grandes. Los más baratos que ustedes van y compran en cualquier casa de electrónica y que valen de 500 pesos, a lo mejor tienen un ancho de banda que pueden medir 3 armónicas nomás. Y bueno, pero gastaron poco, ¿no es cierto? Eso ya va a depender de lo que quieran obtener. Uno gasta de acuerdo a lo que quiere obtener. Bueno, chicos, hasta acá habríamos llegado por hoy. Ya estamos en las 2:15. Este es un ejercicio muy sencillo que los dejo para ustedes. Es un poco mediciones con rectificación de distintos valores, suponiendo que en el instrumento hay componente continua, ¿sí? Y no. Suponiendo que hubiera componente continua, fíjense que acá tienen una señal que agrega una constante. En general, el último ejercicio tampoco lo tomamos, ¿sí? Si entienden bien los 4 primeros, estamos bien. Pero si alguien tiene interés y lo ve y tiene duda, me pregunta y lo vemos en privado y si no lo entiende de acá, lo ayudamos, ¿ok? Escucho, si quieren preguntar algo más. ¿Alguien tuvo problemas